Buenas noches, bienvenidos a Criterios. Hoy es miércoles 25 de agosto y como todos los miércoles tenemos analistas políticos. Esta noche nos acompaña, presento el primero, Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás? Un gusto. Primera vez que voy a estar contigo en la entrevista. Bueno, es un gusto para mí también. A ver si me dejas hablar, porque dicen que Ronald y tú no dejan hablar en las entrevistas. No, te vamos a dejar hablar. Yo creo que sí. Ronald Humana pero también. poquito, que hable poquito. ¿Qué tal, Ronald? Bien, hombre, gracias por la invitación, es un gusto estar acá contigo. Buenas noches a la teleaudiencia y buenas noches a Marvin. Bueno, vamos a comenzar con un tema que está dando mucho de qué hablar, el Bitcoin. Entra en vigencia el 7 de septiembre y por lo tanto tenemos que seguir hablando de eso porque ¿qué pasa aquí? Hay poca información, hay incertidumbre, hay mucha gente que dice yo no voy a aceptar Bitcoin. Y en fin, ¿qué es lo que está pasando? Ronald, comienzo contigo. Mira, yo he estado en contra de que impongan esa moneda de curso legal que no es moneda. Sí. ¿Verdad? Yo no estoy en contra del criptoactivo que se llama Bitcoin en el mundo, ¿verdad? Lo que estoy en contra es de la imposición que están haciendo aquí. Y hoy que me quedan tantas dudas, ¿de quién son las máquinas? ¿De quién son las máquinas que van a cambiar el Bitcoin? Los cajeros automáticos esos, ¿son del gobierno o son privados? No lo sabemos, ¿verdad? No tenemos información precisa sobre eso. Va. Y los kioscos los está haciendo el gobierno. Si los cajeros son del gobierno, pues está bien que haga los kioscos, pero si los cajeros son privados, ¿por qué están haciendo los kioscos los del gobierno? ¿Verdad? Bueno, en todo esto hay un fideicomiso de 150 millones de dólares y eso creo que va a salir de los impuestos de todos los salvadoreños. No, si ese piso lo vas a pagar vos, lo va a pagar Marvin, yo y todos los que por me lo están tanto viendo. el gobierno está haciendo todo eso. Depende, yo creo que hay una Pues sí, porque sí, si eso es una empresa privada. Que no es tan así como dice Ronald, pero Y sí eso está de alguna manera. Y está es hablado. alguna concesión la que le han dado a alguien. Yo quiero ver la licitación de cómo concedieron eso, ¿verdad? Y si es del gobierno, quiero ver la licitación de cómo cotizaron esos cajeros. Quizás hay que aclarar algunas cosas en relación a eso. No hay reglamento también. ¿Cómo no? Ya está, Pero ya está la ¿ha sido normativa, ya está en el sitio del Banco Central de Reserva. Ya aparece. Exactamente. Está ahorita en consultas para que toda la gente pueda opinar. Okay. Y hasta el 6 de septiembre, un día antes que entre en vigencia la ley, va a estar, digamos, en consulta recibiendo opiniones a través de redes. Ya está. Vamos a ver. Los cajeros son privados. Pertenecen a una empresa que se llama Atena. Vale, vamos a ver, ahí está. Exacto. Eso ¿Y quién hace el kiosco? Va, entonces lo que habría que averiguar, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? Es si el espacio, la empresa está haciendo los kioscos, sí. La empresa. Acordate que ahí, por ejemplo, si te fijas, hay digamos, energía eléctrica, hay todo eso, que eso lo va a pagar la empresa Atena, que es la dueña de los ¿Y el cajeros. espacio? ¿Por qué ocupan los parques? A eso vamos. Habría que ver ahí, sí, ya, ¿verdad? Pedir información, ¿verdad? Obviamente. Por ejemplo, en San Salvador están en los parques, pero en San Miguel, fíjate, se ha puesto en el Injuve, en el parqueo del Injuve, en el centro de San Miguel. Nacional. Exactamente. Lo que habría que averiguar es si hay una especie de, y en este caso habría incluso también que analizar. Esta es una concesión si esa concesión, al igual que el Citran, ¿verdad? Que se le dio al Citran, a una empresa privada, el uso de la calle, que era un espacio público, habría que ver si no tiene que ir a la Asamblea Legislativa también el uso de estos espacios públicos, como el parque, como el parqueo del Injuve en San Miguel, que ahí he visto que están construyendo la cabina, el cajero, sí, exacto. Si vemos lo del Citrans, que qué buen ejemplo pusiste,
Eso es inconstitucional. Que fue declarado inconstitucional porque en todo caso tendría que pasar por la Asamblea Legislativa. Es que, o sea, el problema fue que se declaró inconstitucional porque el Ministerio de Obras Públicas lo dio sin pasar por la Asamblea Legislativa. Por eso fue que en la medida cautelar que emite la sala, cuando se presenta la demanda de inconstitucionalidad, aprueba el uso de todos los vehículos por ese espacio que se le había dado en exclusividad al Citran. Falla después la sala y dijo que por no haber pasado por la Asamblea Legislativa, concesionarle a un privado el uso de la calle, que es pública, era inconstitucional. Lo mismo puede estar pasando entonces con los cajeros. Sí, porque los cajeros no han pasado por la Asamblea. Marvin, pero fíjate que... Eso es lo que ya habría que averiguar, que digamos, tu pregunta es válida. Pues legítima. Primero, definamos, ¿los parques son públicos sí, o no? Por supuesto. Entonces, si son públicos, entonces toda concesión de un lugar público a un privado tiene que ser autorizada por la Asamblea Legislativa. Y yo quiero ver la licitación de la concesión, como lo hicieron. Eso cualquier diputado te puede decir si en las agendas, ¿verdad? A día de hoy se ha aprobado, se ha introducido la pieza para aprobar, darles en concesión a Atena, que es la empresa dueña de los cajeros. La Asamblea Legislativa ya blindó toda la información de la Asamblea. Pero se supone que los diputados, los 84, tienen acceso a la agenda, pues eso tuvo que haberse aprobado, tuvo que haberse llevado al pleno. O ya blindaron los viajes. No, pero eso tuvo que haberse aprobado ya. Pues sí. Y tuvo que haberse llevado al pleno. Entonces los diputados que llegan al pleno si aguantaron la sesión, se tuvieron que haber dado cuenta si entró esa pieza de correspondencia. ¿Le tenés mucha fe a los diputados? No, hablo de la oposición, que serían los encargados de tener ese control. Pues digamos, quien controla a la bancada oficial son los diputados de oposición, que también tienen acceso a esa información. Ya con la criptomoneda en particular, el presidente Bukele ha dejado en libertad de adoptar o no Bitcoin. Pero el artículo 7 dice que hay obligación de aceptar. Hay una contradicción ahí. Vamos a ver, aquí hay una situación interesante, digamos, ¿verdad? Que eso es para tema de clases de los abogados, me imagino, ¿va? En las universidades debería estarse discutiendo esto. Vamos a ver. La ley dice que es obligatorio recibirlo, pero el presidente explicó que no es obligatorio aceptarlo. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo desarrolla el reglamento. Esto quiere decir que si yo te pago de mi wallet Chivo, eso solo va a aplicar, solo va a aplicar si yo tengo wallet Chivo, tú tienes Chivo y Ronald tiene Chivo. Ahí aplica. Porque también hay otra situación. Al parecer, la ley no va a permitir otras criptomonedas, solo el Bitcoin. O sea, un monopolio. Exactamente. La Constitución prohíbe los monopolios. Exactamente. Entonces, eso no ha quedado claro ni en la ley. Bueno, la ley se llama Ley Bitcoin. Sí. Debería de llamarse Ley de las criptomonedas. Para no criptoactivos. Como quiera. Parecido como la ley bimonetaria. Porque el problema es que la ley solo autoriza el uso del Bitcoin. No autoriza el uso como moneda de curso legal. Aparte de eso, pero solo autoriza el uso del Bitcoin, pero no autoriza el uso de otras criptomonedas, que hay como 100, 200 y más que puedan haber. Sí, claro. Entonces eso quiere decir que en el país habían ya 50,000 personas que usaban criptomonedas distintas, incluyendo el Bitcoin. Entonces pareciera ser que como solo se va a permitir la circulación del Bitcoin, las otras criptomonedas quedan en un vacío legal. No, esas las puedo usar yo si quiero, porque no hay regulación del Estado. Pero no en el país. ¿Cómo no? O sea, pero hay gente que ya las usa. Hay que entender algo. Sí, pero es que las usa de manera internacional y las usa como para manera de especular, digamos, como un criptoactivo. Hay que entender algo. Como criptomoneda, no. Es un criptoactivo, no son monedas de curso legal ninguna. Pero recuerde que en la ley, artículo 1, el Estado le da la calidad de moneda. Sí, pero ¿quién es el Estado? Bueno, el Estado es el Estado. Pues. Sí, pero para darle calidad de criptomoneda. De moneda a un criptoactivo. Bueno, pero así dice la ley. Y mientras la sala de lo constitucional. El que hizo la ley, yo lo aplazo. Si le doy clases de moneda y banca. Pero el punto es que así está.
Entonces, por eso es que es interesante, porque pues está establecido en la ley. Pues. Sí. Ahora, el punto está que eso va a funcionar estoy obligado a recibirlo, pero no aceptarlo. Correcto. Solo va a funcionar si de tu wallet Chivo me pagas a mi wallet Chivo. Entonces yo ahí voy a tener la opción de que él me paga en Bitcoin, pero yo a la hora de aceptar el pago puedo decir, yo quiero siempre dólares, y ahí le voy a dar dólar. Y ahí va a mi cuenta tu pago en dólar. Para eso es el fideicomiso de Bandesal, para que me asegure a mí la convertibilidad. La convertibilidad. Entonces, eso quiere decir eso. Vamos a ir a nuestra primera pausa para seguir hablando del fideicomiso. Pero termino con esto. Cuando el presidente, yo lo que creo que lo que va a pasar es que no va a pasar nada, porque la gente va a seguir usando el dólar. Claro. Y las remesas van a seguir siendo enviadas en dólar. Porque también se podrá en Bitcoin. no, yo creo que no el va a ser. presidente insistió en eso. Claro, pero yo creo que la gente no va a optar por eso, porque como a pesar que la ley diga, y aquí es el punto que yo decía que debe estar en discusión en las academias, en las universidades, es que la ley dice que es obligatorio, pero el presidente ha aclarado de que no es obligatorio. Exacto. Entonces parece ser que la palabra del presidente tiene mayor peso que la ley. Por lo tanto, yo parece ser que tiene miedo el presidente del fracaso y por eso te está diciendo lo contrario, para después cuando vos quebres te diga, mire, yo dije que no era obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo y que creo que va a pasar? Yo, por ejemplo, voy a seguir usando dólares. Yo igual. Y la gente las remesas las va a seguir enviando en dólares, porque la comisión, ojo, que es bien importante que lo dice el reglamento, la comisión que pagan ahorita los salvadoreños que envían dinero al país es de 2.5 y la pagan ellos allá, no la paga el que recibe. Entonces, en el envío a través de yo envío Bitcoin, pero como todavía aquí va a haber un proceso de que voy a necesitar dólares para pagar en efectivo muchas cosas. Por eso el fideicomiso. En el cajero, cajero, cuando yo vaya a retirarlo, el cajero me va a cobrar a mí una comisión del 5%. Que ahorita no se paga. Entonces, ¿para qué dar esa gran vuelta? ¿Quién asume esa comisión? El que va a ir a retirar el dinero. El que retira el pisto. O sea, el que va a ir a convertir Bitcoin a dólares en cash, le va a cobrar a Atena una comisión del 5%. Entonces, eso no se paga ahorita. Entonces, ¿para qué voy a ir a dar yo la gran vuelta? Bitcoin, dólares, pagar, si me lo pueden enviar como me lo han estado enviando siempre. Es más barato. Y yo no pago nada aquí, él paga el 2.5 allá. Por otro lado, Estados Unidos ha puesto impuestos en Estados Unidos. El Senado ha aprobado impuestos para todo el que tenga Bitcoin o criptomonedas o criptoactivos en Estados Unidos. Se les va a cobrar un impuesto. Entonces, si los salvadoreños quieren tener cuentas de criptoactivos para enviar acá, van a tener que declarar impuestos en Estados Unidos. Ok. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con este tema del Bitcoin. No nos cambia. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios y seguimos hablando de este tema delicado, por cierto, porque quienes van a utilizar el Bitcoin, pues es obligación de alguna manera, según el artículo 7 de esta ley. Así es que vamos a preguntarle a nuestros invitados, hay un fideicomiso de 150 millones, esto es para convertir Bitcoin a dólares, ¿o me equivoco? En realidad todo va a ser 203 millones de dólares, o sea, todo cuesta eso. Sí. Toda la introducción. Pero es precisamente para eso. 150 millones para que cuando a mí me paguen en Bitcoin y yo no quiera Bitcoin, sino que quiera dólares, voy a pedir dólares y entonces Bandesal va a guardarme ese dinero en dólares, que es el que yo voy a ir a retirar. ¿Es suficiente este monto en el tiempo? Sí, porque solo va a ser, y esto es lo interesante del reglamento,
que yo cuando lo leí consulté, y creo que Ronald lo ha dicho de una manera cruda, como que parece ser que el gobierno ha retrocedido en el reglamento a la implementación. ¿Desde cuándo está el reglamento para consultar? Ya lo pusieron hace como una semana. Ya. Esos 150 millones solo son para el mercado salvadoreño. Sí. Nadie va a poder venir del extranjero a cambiar lo que se decía, ¿verdad? Que el mercado mundial es de 650 mil millones de dólares y que 150 millones de dólares se van a ir en 10 segundos. Pues no, para que no pase eso y que no venga gente de afuera a querer cambiar el Bitcoin y llevarse los dólares, esos 150 millones solo van a ser para la wallet Chivo. Ya. Ni siquiera las otras criptomonedas van a poder venirse a cambiar para, digamos, para llevarse Y dólares. es que las otras criptomonedas seguirán su vida normal. Sí, en el si mundo. lo anormal es El Salvador tratando de imponer eso como una moneda Entonces de curso legal. la cifra ¿Es de una 100, imposición entonces lo que están haciendo? Mira, esto comenzó siendo una imposición. la ¿Qué cifra dice de el artículo? 150 millones es suficiente para el mercado ¿Qué salvadoreño. dice el artículo 7? Que es obligación. Correcto. Vale. Cuando las encuestas salieron que todos estamos en contra del Bitcoin, hoy ya dicen que ya no es obligación. Pero ¿Por el qué? presidente ha dicho que no lo va a hacer. No, pues sí, por eso, si el que Deja se que achicopaló quiera fue el hacer. presidente, no nosotros. ¿Por qué? Porque ya sienten que va a fracasar si lo hacen obligatorio. ¿Cuál fue la crítica que hicimos aquí la primera vez? La obligatoriedad de la... Sí, así es. Eso mata el criptoactivo. Ese artículo 7. Vale, ok. No, es que la obligatoriedad va a complicar la economía salvadoreña. Claro. Es que ese es el problema. Porque Bueno, entonces tendrían que además- ponerse los precios en Bitcoin. Bueno, y Sí, que no y tenga entonces- la cartera esta Chivo. No podría. Y le ¿verdad? dice, yo le voy a pagar con Bitcoin, pero yo no tengo cartera Sí, Chivo. sí, sí. O sea, ¿Qué va a pasar ahí? no por, lo eso es que no, recibís. por eso es que no va a ser obligatorio. No está obligado. Sí. Si usted no sabe cómo manejar. Además, si eso, vos no lo quebrás por andarte metiendo en el Bitcoin, A especular. entonces el presidente te va a decir, mire, yo le dije que no era obligatorio, usted lo hizo porque usted quiso, quebró porque usted quiso, no porque yo lo dije. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Va. Ahora, la otra cosa es de caer en ilícitos. ¿Se No, presta? no, ya no. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque resulta que meten todo en la regulación del Bitcoin en El Salvador a la misma ley de bancos. Por ejemplo, hoy si usted va a retirar $1,000, ¿verdad? O recibe $1,000, usted tiene que explicar de dónde y se llena un documento, ¿verdad? Así está. Una Exacto. declaración jurada de dónde vienen esos Pues, fondos. todo es reglamentación del sistema bancario va a pasar al Bitcoin. También se va a tener que utilizar de esa misma manera. Entonces, por lo Ahora tanto... te voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes cuál es una de las virtudes de los criptoactivos? ¿Cuál? El hecho que no haya trazabilidad en las Le quita- operaciones. le quita- O sea, lo importante de eso es que son anarquismos puros. Económicos, claro. Sí, y yo por eso estoy totalmente de acuerdo. Yo debería ser anarquista, ¿verdad? Lo cual lo hace una medida neoliberal. No. ¿Cómo no? Porque No, es no. que es libertario. Primero que el neoliberalismo no existe, Bueno, no lo volvamos ok. a utilizar porque no existe. Como y segundo, como el terminología- anarquismo es la máxima expresión de cualquier doctrina política en la tierra. Claro, la manera de administrarse uno solo, ¿verdad? Es decir, la libertad, Así la es, autarquía, así ¿verdad? es. Correcto. Pero por eso mismo se vuelve, en la medida de la más absoluta libertad, es una medida liberal. Los liberales tienen restricciones y el anarquista Una no. medida neoliberal, entonces. No, En el el sentido- neoliberalismo no existe. Esa es una no lo discusión, menciones. es una discusión, ¿cómo se llama? Como lo que dicen eso está como la ideología de género, ¿verdad? La derecha te dice que el neoliberalismo no existe, pero la izquierda le llama neoliberalismo al capitalismo de amigos, ¿verdad? Entonces, Sí, Y digamos, la ideología de género, la izquierda te dice que no existe, pero los ultraconservadores te dicen que sí existe la ideología de género. Entonces, eso Con- o sea, con el caso del Bitcoin que tú si dices que- Ronald dice que no existe, pues está bien, no existe para él. Yo Pero- nunca estudié una escuela pero- económica que se llamara neoliberalismo. Claro. Y las clases de introducción a la economía me las dio Javier Ibizate. La cosa Y es mi de que- respeto la para cosa- él, la cosa- claro. la cosa es que a la escuela de Milton Friedman, que la reconoce usted, ¿verdad? Correcto. Por lo que aplicó en Chile y por sus políticas nuevas de vender todo lo público, que la llevó a cabo también
Reagan y Thatcher, a esa corriente de los 80 sería, ¿verdad? 80. Sí, los 80, ¿verdad? Se le llamó neoliberalismo. Pero no se llama así. Desde la izquierda. Es un apodo que la izquierda le puso al liberalismo para desprestigiarlo. Porque pero era una no especie, existe. Era no es una escuela económica. Era como una, digamos, una nueva versión del capitalismo. Es la negación de los errores del capitalismo, eso quisieron decir. Pero eso no es una escuela económica. Bueno, retomando lo del Bitcoin, Marvin, tú con mucha seguridad hasta clase damos. Con mucha seguridad estás diciendo que no va a pasar nada. Sí, así es. La historia. ¿Por qué no va a pasar nada? Hombre, hablemos de la historia. La historia nos ayuda para saber qué es lo que va a pasar ahorita. Mira, Martínez, el general Maximiliano Hernández Martínez crea el Banco Central de Reserva en 1934, ¿verdad? Sí. Ahí es cuando nace el Colón. Sí. Va, porque mete una sola moneda, porque antes cada banco tenía su moneda. Sí. Y hasta cada hacienda tenía su moneda que circulaba dentro. Y después los bancos quebraban y se llevaban el pisto. Sí. Entonces Martínez mete el Colón. Sí. 1934. 34 o 35, por ahí hace el Banco Central de Reserva. Al 2021 son ¿cuántos? Rondan 80 años. 80. Va, ok. Entonces, 80 años. Sí. En 80 años, solo el 30% de los salvadoreños se ha bancarizado. Al 70% en 80 años no le ha interesado abrir una cuenta de banco, porque no le es funcional, porque no... 80 años. Sí. Entonces, imagínate lo que van a tardar en usar el Bitcoin. Sí. Entonces una gran mayoría de la población no lo va a utilizar. Es que mira, si es que 2 millones de salvadoreños no saben si van a comer mañana, ¿cómo les vas a pedir que se bancaricen? No, así es. Exacto. Va. No saben, 2 millones de salvadoreños no saben cómo le van a dar de comer a sus hijos mañana. Entonces, ¿quiénes son los interesados en un 30% de la población pueda la que ¿qué va sectores? A ser primero los que están bancarizados y que ya estamos acostumbrados a usar una aplicación, la banca en línea y hacer compras en digital, los que viajan, vea, ¿me entendés? Vea, los digamos 50,000 personas son las que actualmente utilizan criptomonedas. Sí. Habrá que ver cuánta gente en la wallet Chivo la baja y la comienza a usar. Porque, ojo, el reglamento dice algo también interesante. El Ministerio de Hacienda va a tener acceso a su cuenta de wallets. Por lo tanto, y esto está bien, porque por ejemplo, cualquiera que quiera ya no declarar nada en dólares y a través de la criptomoneda hace todos los movimientos y no paga impuestos, Hacienda puede tener acceso a ver sus movimientos y aplicarle un impuesto de renta por si descubre que usted está evadiendo, ¿verdad? Entonces, prácticamente el reglamento, cuando yo lo leí, consultaba con algunos amigos economistas, les preguntaba esto: ¿soy yo o el gobierno ha retrocedido? El gobierno ha retrocedido. Todos coincidieron que el gobierno ha retrocedido porque le ha quitado todo el atractivo al Bitcoin. Y hace poco no va a ser anónimo de retroceder en una ley de reforma al Seguro Social, que llegaron las autoridades a la asamblea. Hay protestas de los sindicalistas, tanto de trabajadores como médicos, retroceden las autoridades a esta reforma. El tuit del presidente, el último tuit en relación al tema, termina diciendo, si ustedes lo leyeron, en el caso Bitcoin, el que no lo quiera usar, lo use y siga su vida normal. Por eso no va a pasar nada. Por eso no va a pasar nada. Y con eso lo termina, ¿te fijas? Sí. Entonces te vas a la historia. Eso significa, eso significa miedo. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa. Imponérselo a la gente. Sí. Es como que le impongas a la gente, imagínate, veámoslo al revés. Todos a partir del 7 de septiembre tienen que tener una cuenta de banco. Sí. Todos, por ley. Ya, ok. Vamos a ir a una nueva pausa, regresamos. Vamos a regresar que tendrá que con esto del Seguro Social, de que se propuso reformas y de repente retroceso. ¿Qué está pasando? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Gracias por continuar con Criterios y como lo dijimos antes de la pausa, vamos a hablar de estas reformas que se pidieron de parte de las autoridades del Seguro Social para reformar la ley de esta autónoma. Sin embargo, días después se retroceden. Hay protestas de trabajadores del Seguro Social, igual médicos de esta institución. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que se pretendía hacer? O todavía, porque ha quedado como que puede haber una nueva valoración de pedir reformas. Decían, lo que decían, la junta directiva, querían sacar de esta junta a la empresa privada, la sociedad dental. Ya la sacaron a la empresa privada, hasta fuera. Bueno, pero en esta reforma, eso era la intención. ¿Qué opinas, Luna? Mira, el Seguro Social, todo esto es humo, ¿verdad? Lo importante es que ahí se manejan 800 millones de dólares al año y lo que quieren es controlar esa plata. Solo el gobierno. Pues sí, nada lo más. que quieren es controlar las compras. Mientras la junta directiva está conformada como está, no se puede hacer. Ahorita no, porque ahí tenés a la empresa privada, tenés a los trabajadores, tenés la sociedad el representante dental. de ANET ya está fuera. Por la reforma, ¿se acuerda? Que Pero sí, siempre hay representantes, siempre hay alguien de la empresa privada. Así gremios es. médicos privados. Sí, entonces, El hoy, colegio médico. hoy Está que también, pide- ¿no? Debería, Está también el colegio. debería. no, pero ya, o sea, la reforma decía que ya no. Ya Sí. no. Y que el representante de la empresa privada lo iba a escoger un ministro. O sea, eso es la farsa. Esta pues, reforma porque- sí ya está aprobada. No. Es que se fue con todas No, las autónomas, ¿se sí, acuerdan? sí, que sí, sacaron sí, a todos pero los no en el representantes de seguro. ANET. En el seguro había un representante de ANET, Había un Sí. representante de ANET. un amigo de nosotros. Sí. Pero sigue, no, sigue sí. habiendo representación privada. Sí, Pero ya no de la pero ANET. hoy, No, de la según la net, correcto. nueva reforma, Que pretenden- los ministros iban a escoger a la gente. Claro. ¿A quién iban a poner? A alguien afín al gobierno. Entonces, a controlar los 800 millones. Ahora, ¿de quién es el dinero? Eso hay que verlo. ¿De quién es la plata? La plata es de los trabajadores que aportan y de los empresarios de la empresa privada. Esto realmente es una ONG financiada por la empresa privada y los trabajadores, para beneficio solo de los trabajadores, Sí. ¿verdad? Entonces, por eso es que la conformación de Y esa si los junta patronos si lo desean también, ¿no? Los patronos pueden estar sí, asegurados ¿verdad? al seguro en algunos y van, casos, claro. ¿verdad? Se aseguran. Bueno, pero es pisto de ellos, es pisto de los trabajadores y de los patronos, Sí. ¿verdad? Entonces, pero hoy que el Estado, el gobierno quiere controlar esa plata. ¿Para qué? Para amañar compras, para hacer movidas con las compras, para eso lo quieren. ¿Marco? Yo lo que creo que el retroceso es lógico, Sí. es políticamente correcto. Hemos hablado que ha habido una cooptación de sindicatos, no sé si me quiero ir por ese lado, ¿no? Y lo que hemos visto es que los 3 sindicatos del Seguro Social, 8 se reúnen, ¿no? Y se unieron. Se unieron Muchos de ellos Y dan- son sindicatos afines a al nuevas gobierno. ideas, exactamente. Así Entonces, es. ven- Incluso el STIS, que es Exacto. el más principal, es Exactamente, afín al gobierno. Exactamente. Entonces se reúnen y dicen, no queremos que nos toquen el Seguro Social tal cual como está. O sea, queremos que siga así como está. Entonces, estamos en una emergencia médica todavía. Correcto. Poner en riesgo que el Seguro Social se vaya a un paro, Sí. conflictuar con el sector médico en una pandemia, no es precisamente lo que ni un gobierno quiere. O sea, lo que ha habido en toda la América Latina, o sea, hasta ahorita ningún sector de salud ha conflictuado con el gobierno en plena crisis médica. Han habido problemas, por supuesto, de abastecimiento, de médicos que han muerto, de falta de equipo, y eso se ha dicho y se ha denunciado, pero no se ha llegado al punto de conflictuar y parar labores, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Seguro Social podría, si esto se tensaba de una Amenazaron ayer con un paro. medidas, paro Entonces, de labores. Tanto entonces, los médicos ¿qué como los gobierno quiere en plena crisis médica un paro de labores? Entonces, Provocado por el gobierno. provocar, obviamente. Entonces, lo lógico era, lo políticamente correcto Sí. era retroceder con esa reforma. Ahora, el retroceso, si te darás cuenta en las declaraciones, es estratégico, ¿verdad? Nos vamos, pero ya volveremos, ¿verdad? Sí, que se quedó pendiente porque dicen que van a evaluar. O sea, bien no las han retirado del todo.
del todo, no. Ellos se retiran, pero quieren volver. Bueno, y esto me lleva a otra cosa también. ¿Qué va a pasar con la autónoma ANDA, por ejemplo? Hay reformas a la Constitución, reformas de ley, o más bien hay una ley que se está discutiendo, que es la ley de recursos hídricos, y hay otro problema ahí porque ya se escucharon a sectores, ONGs, universidades, que es lo que hemos visto, pero ¿qué va a pasar con ANDA, con la institución ANDA? Hay otra ¿Qué va a pasar? situación que se avecina muy interesante. ¿Va a desaparecer la autónoma? Lo que sucede es que la ley... ¿O solo van a haber despidos? La ley no establece qué va a pasar con los empleados de ANDA. Sí. La ley. Y ANDA en la actualidad opera con una, digamos... ¿4,000? No, opera con 8 millones de déficit al año. Ajá. Cuando usted traduce 8 millones en salarios, está hablando de 2,000 empleados. Y tienen 4,000 más o menos. 4,000 empleados. Entonces yo entendería que igual ANDA en los próximos días... ¿Va a despedir 2,000? No. Va el sindicato, los trabajadores van a hacer otra protesta porque en ANDA hay 3 sindicatos. Sí. Entonces, y el punto en ANDA es que en las reuniones de la comisión les han dicho, vamos a hablar sobre la ley, pero no vamos a hablar sobre el tema de los empleados. Entonces, lo que hay en la ley es la autoridad, ¿cómo se llama? La autoridad nacional. La autoridad nacional del agua. Entonces, Autoridad Nacional del Agua. Se entendería que ella va a asumir lo que es ANDA. Sí. ¿Verdad? Pero por la forma en que está la ley, hay muchas dependencias de ANDA que desaparecerían. Sí. Entonces, estamos hablando de que casi 2,000 empleados sienten amenazada. Muchos sectores siguen diciendo que está el ingrediente privatizador ahí todavía. Cuando das por 15 años el agua a los privados, es una especie de privatización. Le digas lo que le quieras decir, la disfraces como la querrás disfrazar, ¿verdad? Entonces, ANDA... Le das 15 años y además es prorrogable. Yo diría que en los próximos días miraríamos una acción por parte de los sindicatos de ANDA, sí, porque nadie les da cuenta, y adentro de ANDA hay incertidumbre, hay inseguridad, sí, hay malestar de los empleados. Fíjate, porque nadie les dice qué va a pasar con sus puestos de trabajo si se aprueba esta ley hídrica. Bueno, también hay demandas o protestas de trabajadores sindicalizados. Ayer mismo lo veíamos con las reformas constitucionales. Tú que le has dado seguimiento a este tema, ellos dicen de que dentro de las reformas los dejan vulnerables y los pasan a todos sus derechos a las leyes secundarias. ¿Realmente eso es así, Ronald? No, mire, lo que pasa es que hay que entender ayer algo. vimos protestas Afuera de la Asamblea por eso. La Constitución de la República son los preceptos fundamentales de la convivencia de una sociedad, pero las leyes secundarias son las que regulan esas cosas. Las leyes secundarias no pueden estar en la Constitución. Yo no diría, mira, hay una cosa positiva, por ejemplo, se pone un salario mínimo para las gentes del servicio doméstico. Sí, hombre, es fabuloso. Eso es una ampliación de derechos. Sí. Hay mucha gente que tiene servicio doméstico que roza la esclavitud, porque es una gente que vive en la casa y trabaja 24 horas al día. Sí. O sea, y no hay un salario mínimo para esta persona. Y la Constitución lo establece, por ejemplo, ¿no? Entonces yo diría, lo que pasa es lo siguiente. Creo que hay un... La reforma lo establece. Exactamente, la reforma lo establece. Hay una cosa que se llama la ley de la carrera administrativa o la ley de la función pública. La función pública. Entonces, esta ley, tal cual podría ser aprobada, o la Constitución deja abierta eso, está más pensada en beneficiar a la población que en beneficiar a los empleados. La estabilidad laboral, por ejemplo, ¿verdad? En el sector público hay, personas que pareciera ser que no deberían de estar ahí. Lo que tú has mencionado, por ejemplo, esa desigualdad salarial, ¿verdad? Que existe, que son errores, porque a uno le pagas, porque una ordenanza del órgano judicial gana lo que gana una ordenanza de la Asamblea gana mejor que otra ordenanza. Por ejemplo, entonces hay que equiparar esos salarios, pero ¿se van a equiparar hacia arriba o se van a equiparar hacia abajo? Entonces eso puede ser, cuando tú hablas, por ejemplo, mejoran la ley de salarios de los funcionarios,
para que no anden con sobresueldos ni con el honores, pero no se les olvide. Eso va desde el presidente. Claro, pero no se les olvide, decís tú, que aquí el salario mínimo es $350. Sí. Y no se vayan a poner ministros salarios de $30,000. ¿Tú Claro, has dicho eso? sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos a la hora de igualar salarios en el sector público? No, vamos a ver. ¿Le ponemos a los médicos el salario de la ordenanza del órgano judicial o le bajamos a la ordenanza del órgano judicial el salario del médico del hospital? No. Esto es así. ¿Entendés mira, el punto, verdad? Dos criterios. El miedo de los empleados es... Dos criterios ¿Me vas a equilibrar para Sí, arriba no, o me vas a equilibrar dos para abajo? criterios son los fundamentales en esto. Mira, y debe de existir una ley. Bueno, eso debería de recomendar su comisión esta que investiga los sobresueldos, ¿verdad? Porque no ha servido para nada. Entonces, para que sirva para algo, deberían de recomendarle a la Asamblea que legisle sobre la ley de salarios. Para ¿verdad? todos, ¿verdad? Para todos. Pues sí, la ley de salarios, la ley es para todos. Para los 150,000 empleados públicos. Para todos. Públicos ¿verdad? y privados. Desde el No, públicos. Desde el público. presidente de la República hasta el más humilde de los trabajadores del Estado. Tienen que regularlo. Pero para esto tiene que haber dos criterios básicos. El de la justicia salarial, ¿verdad? Porque hoy me lo preguntaban en un canal y yo les decía, mire, el problema es que en un ministerio está una señorita bien bonita ahí y gana $5,000 y es secretaria y no hace nada. O recepcionista. Está una señora por allá que gana $800 y pasa como loca de trabajo, ¿verdad? Claro, la bonita es la novia del gerente y gana $5,000. Y eso es justo, no es justo. Entonces tiene que haber justicia salarial. Pero además de eso hay un criterio que no hay que olvidarlo, que el salario mínimo en este país es $300. ¿Quién toma decisiones de este 360. tipo o iniciativas? 360 hoy, que ya le aumentaron ¿Dónde el pueden surgir 20%. estas iniciativas? En la No, Asamblea pero Legislativa. espérate, es que además de esto, ¿por qué insisto en que hay que ver cuánto gana el obrero? Y no voy ni siquiera a la servidumbre, sino al obrero, $300. Porque de esos $300 le quitas para pagarle al ministro. No es correcto que el ministro vaya a tener $30,000 y el obrero $300 y a este hay que quitarle para pagar los 30,000. No se vale. Tengo que hacer una pausa, Ronald, me la están pidiendo ya ratitos, así es que ya volvemos con más temas de coyuntura nacional. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, continuamos con criterios. ¿Qué les parece si hablamos de la reciente publicación del periódico digital El Faro? Y voy a leer la madera de este periódico digital sobre que el gobierno de Bukele negoció con las 3 pandillas e intentó esconder evidencia. Esa es la madera que tiene. Y también agrego que El Faro tuvo acceso a parte de una investigación conducida por la anterior administración de la Fiscalía, o sea, por Raúl Melara. Primera opinión tuya sobre eso. Dos cosas fundamentales, mira. Primero hay que ver si esto es verdad, ¿verdad? Sí, correcto. Va. ¿Cómo logro determinar que pueda ser verdad o mentira? En un análisis histórico del Faro. El Faro descubrió lo de Mauricio Funes, ¿verdad? ¿Cómo le llamaron a eso? La tregua. La tregua. Fue el Faro. Sí. El Faro descubrió lo de Benito Lara y el otro ministro, aquel del interior del FMLN, ¿verdad? Valencia. Valencia, ¿eh? Ahí tenés 3 casos del FMLN.
El Faro descubrió lo de Norman Quijano de Arena. Y Ernesto Mason. El Faro descubrió lo de Ernesto Mason y el alcalde aquel que murió. El de Ilopango. El de Ilopango. Entonces el Faro ha descubierto todo eso y todo ha sido verdad. Aunque al principio todos dicen que es mentira. Hoy el Faro te descubre a nuevas ideas, al gobierno de nuevas ideas haciendo esto, y sale el gobierno y dice que es mentira. Entonces, ¿cuál es la lógica? Agregando, digo yo, dos nombres, ¿va? La de un diputado actual de Nuevas Ideas, la de un diputado suplente también de Nuevas Ideas, y bueno, los que se ha venido diciendo en investigación anterior, ¿va? El director de centros penales y también Carlos Marroquín, que es de Tejido Social. La segunda cosa fundamental que hay que ver en esto es que el señor Melara, El ex fiscal. El señor Melara Granillo, ex fiscal, antes de ser destituido ilegalmente por esta asamblea, estuvo en Estados Unidos, en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Y qué andaba haciendo allá? Lo más seguro es que llevando esta información. O sea que lo seguro que creo es que esta información la tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos. Tienen las pruebas que Melara Granillo ya tenía. Hay otra cosa que agregan en la publicación, que el actual fiscal desmanteló el grupo especial que investigaba las negociaciones estas. Y quizás partiendo de la publicación anterior. Y te le agrego esa parte. Este fiscal tiene la obligación ética, profesional y además jurídica de seguir investigando ese caso, porque después él va a tener que entregar cuentas de esto. ¿Tú qué opinas, Marlon? La semana pasada, antes de que se publicara esto, me entrevistaron para Rusia Televisión, donde hablábamos precisamente sobre el tema de las pandillas, ¿no? El enfoque que le daba Rusia Televisión era sobre la disminución de los arrestos de la MS que han disminuido al parecer, ¿no? Y yo ahí establecía que si esto era resultado de una tregua, si había tregua entre el gobierno y las pandillas, esto tarde o temprano se va a saber, porque históricamente siempre han sido los pandilleros los que han, toda esa información que usted habla, que desde 2012 el Faro ha venido documentando, es porque se ha filtrado por parte de pandilleros en aquella oportunidad. Han sido los pandilleros los que, digamos, molestos por cómo los trató Arena y el FMLN, o que les incumplió lo pactado. Les incumplieron los pactos. Todo eso, entonces decidieron dejarlos en evidencia de cómo realmente eran. Lo que hemos visto aquí, y creo que ahí el fiscal tiene efectivamente que dilucidar esto antes de que se vaya. Porque las repercusiones para el fiscal son, bueno, ahí ya puedes sacar una lista de futuros procesados. Con lo que mencionas. Con lo que tú has dicho, e incluso el fiscal por negarse incumplimiento de deberes. Exactamente. Entonces, o sea, yo ya lo he dicho en otras plataformas mediáticas, esto es de correlación de fuerzas políticas. Cuando la fuerza política cambie, y que así va a ser porque nada es para siempre, y menos en política, entonces vamos a tener que una correlación diferente en la Asamblea Legislativa puede armar una comisión, interpelar al fiscal y decirle, y ya en ese momento quizás ex fiscal, y decirle por qué no investigó, qué recibió usted, por qué desmanteló esta unidad. Puede mandar a llamar a los fiscales que han desmantelado la unidad, preguntarles cómo estaba la situación. Pueden mandar a llamar a los exdiputados que están mencionados ahí, al exdirector de Tejido Social, al exdirector de Centros Penales, y esa comisión puede certificar a la fiscalía de ese momento que ha habido delito, y el fiscal que esté en ese momento con otra correlación de fuerzas proceder a detenerlos, a meterlos presos. Entonces, y va a ser igual como el caso del FMLN con Benito Lara y Francisco Valencia, el caso de Arena con Ernesto Mason y Norman Quijano. Es decir, estaremos en la misma situación pero con diferentes protagonistas. Así es que yo diría que si el fiscal quiere evitar a futuro, ¿verdad?, estas situaciones, o sea, repetir la versión 3 de la película, porque sería la tercera versión, que aclare ya, que investigue ya y que trate él de salir lo más librado posible,
para que en el futuro no le digan usted incumplió deberes. Vamos a nuestra última pausa, entiendo, sí, nuestra última pausa, y regresamos con el cierre, hablando un poco todavía de esta publicación del Faro. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, y sobre la publicación del Faro, el presidente de inmediato contestó a través de sus redes sociales. Veamos lo que escribió. Quieren que contestemos el mismo refrito que ya contestamos y que ya publicaron 5 veces, dice. Lo peor es que lo intercalan, primero que les violamos los derechos humanos, luego que les damos beneficios, luego que les violamos los derechos humanos y así, probando a ver qué les pega. Vamos, otro Twitter. Dentro de un mes volverán a sacar el mismo refrito y volverán a pedir reacción del gobierno. Sus propios ataques son contradictorios entre sí y nunca presentan pruebas de nada. Ya si alguien les quiere creer, aún sabiendo todos para quién trabajan, pues adelante. Y finaliza con uno ahí que puso, no lo sé, Rick, parece Soros. Bueno, eso es lo que puso el presidente con respecto a esta publicación del Faro, de que el gobierno de Bukele ha negociado con las 3 pandillas del país. Y yo agrego una cosa más. La idea de la negociación se supone es bajar los homicidios, ¿verdad? ¿Qué pasa con el plan control territorial entonces? Dejo la pregunta breve, por favor. Dale, yo termino. La respuesta del presidente me parece la más, digamos, acertada dentro de la situación que está viviendo. ¿Qué puede contestar el presidente? ¿Que eso es cierto? Nadie te va a aceptar que eso es cierto. Sí. Entonces tiene que decir lo que escribió en el tweet. No hay otra respuesta posible. Por eso yo te decía la historia del Faro. El Faro siempre ha dicho la verdad, ha hecho grandes investigaciones y todos han dicho que es mentira. Pero ahorita anda Norman Quijano huyendo, los otros del frente, todos andan huyendo por ese caso. Esto es traición a la patria. Esto es terrible, esto es lo peor que puede pasar. Pero no solo eso. Hoy que ya el Faro lo dijo, yo me desvelé viendo las noticias internacionales, todo el mundo, Rusia, que mencionaba hoy, RT lo estuvo mencionando, todo el mundo sabe que esto pasó. Esta es la percepción del pueblo y la percepción del pueblo es la verdad política de este pueblo. Gracias, Ronald, por tu tiempo. Gracias por la invitación y un gusto estar acá con Marvin. Marvin, gracias. Gracias y buenas noches a tu audiencia, un gusto. Y buenas noches a ustedes también, gracias por sintonizar siempre Criterios. Nos vemos en un próximo programa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.